¿Cómo está la Titi? Hola, con un poquito de sueño, pero bien. ¿Y tú, Mati? Bien, se aburre la Titi, con el Dani estábamos hablando de ¿Qué hablan de geopolítica, le dicen guerra? ahora. Y yo, "Uf". Estaba durmiendo Hoy y sacó día una foto. Voy a en ser mi honesto. colegio, o sea, no fue hoy día, ayer en mi colegio, un alumno, no se sabe quién, alumna porque fue en el baño de mujeres, escribió, mañana hay tiroteo. Están con Y esa ahora en los colegios en Chile. están de moda. ¿Qué Sí, onda? está de Así moda. como que el mundo está en guerra, los niños quieren estar en guerra también. No sé. Pero es que así se saltan las clases. Pues. Claro, Yo creo que por eso lo están haciendo, porque una puede ser violenta, pero ya que todos lo hagan, yo creo que están aprovechándose de que cierren el establecimiento por Sí, pues. el dicho, claro. por el rayado. Bueno, esperemos no pase nada. Pero a la Titi le aburre eso, la geopolítica. Antes era la política nada más. Ahora es la geopolítica. Porque es mundial. Claro. Bueno, vamos a partir. Quiero recordarle que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y también semanalmente se sube en Spotify. Pueden encontrarnos como Espacio Podcast, Lección Joven, Escuela Sabática Jóvenes. Ahí pueden dejar un comentario, nosotros lo leemos, vemos qué les pareció la lección de esta semana, qué observaciones tienen. Vamos a pedirle a la Titi que pueda hacer la oración inicial para empezar a comentar el folleto. Ya, oremos. Padre amado, Señor que está en el cielo, santo sea su nombre, mi Dios. Te doy muchas gracias, Padre, porque sigue intercediendo por nosotros. Nos sigue hablando, Señor. A pesar de todo lo que está pasando en el mundo, nosotros tenemos una esperanza que es clara, ¿cierto? Y queremos pedirle ayuda, porque este es el momento de dejar nuestro orgullo. Te pido, por favor, que nos acompañe en este estudio y podamos entender. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta semana vamos a hablar del orgullo, que dice la Biblia sobre el orgullo. Tema importante en la Biblia. Titi, cuéntanos más o menos de qué trató la lección esta semana. Vamos a hablar, como dice el Mati, de el orgullo versus la humildad. O sea, ¿cierto? Tenemos esta comparación, esta comparativa. Y yo creo que todos conocemos a personas con un gran ego, ¿cierto? Que, bueno, piensan, porque no necesariamente, ¿cierto?, están apegados a la realidad, pero piensan que nunca se equivocan. Se puede decir que quizá quieren tener el control, o quizá no están dispuestas a aceptar instrucciones, o quizá críticas que sean constructivas, o quizá incluso parecen estar constantemente en un conflicto, o son expertas en menospreciar a los demás. Bueno, normalmente cuando pensamos en esta palabra, ¿cierto?, nos imaginamos justo un político arrogante, una persona rica, una persona famosa, ¿cierto? O un pavo real, ¿cierto? Como si pensamos en un animal, se viene ese a nuestra mente. Y tendemos a pensar inmediatamente en los demás, pero la verdadera pregunta es que, ¿qué hay de nosotros mismos? Al señalar a los demás y negar el orgullo que hay en nuestra propia vida, estamos autoengañándonos y cometiendo los mismos errores. O sea, ¿qué dice arriba, cierto? O sea, ¿de qué hablábamos? Como de una persona que no le gusta perder, de una persona que está menospreciando, ¿cierto? La retroalimentación de otras personas. Entonces, hay que entender que todos hemos luchado con el orgullo. Ese sentimiento de ser más importante o mejor que los demás. Todos hemos experimentado ese deseo de parecer, actuar o hablar mejor de los que nos rodean porque nosotros creemos que somos mejores que ellos. Al menos en algunos aspectos, ¿cierto? Sin embargo, el orgullo es un sentimiento en el que no se puede ni se debe confiar. Surge de un deseo de demostrar que nuestra vida tiene valor, aunque nosotros ya deberíamos saber que nuestra vida tiene valor porque Dios nos creó y porque Jesús murió por nosotros. Es súper importante entender el origen del orgullo, o sea, el orgullo comenzó con Lucifer, ese querubín protector, ¿cierto?, que estaba al servicio de Dios. Y Satanás es lo opuesto a Dios. Así que
Bueno, nosotros no sabemos ni cómo ni cuándo estos pensamientos se infiltraron en su corazón, pero sí sabemos que estos pensamientos finalmente fueron un impulso para la realidad en la que conocemos como el gran conflicto. O sea, el orgullo tiene la culpa. Y nuestro mundo ha luchado con esas consecuencias del pecado, ¿cierto? Desde el principio de esta tierra, cuando Satanás sembró la duda entre Adán y Eva, ¿cierto? Y para luego tentarlos a amarse a sí mismos y confiar en sí mismos por encima de Dios. Así que es complejo porque el mundo constantemente donde nosotros vivimos recompensa el orgullo. Es una cultura popular, o sea, hay cantantes, comediantes, artistas con egos muy grandes y son los que llegan más lejos. Entonces, la gente admira, ¿cierto?, a gente más arrogante. Y ser humilde y amoroso es algo contracultural. Pero tenemos que decidir qué principios vamos a elegir abrazar. Si elegimos estar llenos del amor del Padre o del orgullo de la vida. Así que vamos a hablar sobre una parábola muy bonita, la parábola de el fariseo y el publicano, ¿cierto? Que tienen esta oración tan distinta y esta entrega, ¿cierto? De uno y del otro no. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. El texto de esta semana se encuentra en Lucas 18, del 9 en adelante. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oye, cuando estaba... Ay, perdón. Cuando estaba hablando la Titi, dijo... Me acordé cuando mencionaste al pavo, no sé si han escuchado, no sé si es un chilenismo, pero de repente la gente dice pavonearse. ¿Será por eso? ¿Lo han escuchado? Ujú. Así como cuando se exaltan, que el pavo mueve el... ¿Ah? Yo creo que sí. Cuando mueve la cola el pavo. Y como que me quedo dando vueltas, pavonearse. Es como palabra de tata, así, como de abuelito. Antiguo. Ujú. Oye, ya, la lección. Vamos a hablar del que se pavonea, el más arrogante, el más exaltado, como decía la Titi, Lucifer, ¿cierto? De ahí es donde nace el orgullo. Esta lección me gustó mucho porque siento que es como bien fundamental para la vida del cristiano. Es como un proceso bien importante el de la humildad. Y voy a empezar en orden, ¿ya? No sé si ustedes... Esto me lo enseñó el pastor Bor hace tiempo. No sé si habían escuchado el concepto de los 2 caminos o los 2 movimientos. ¿Ya? ¿No? ¿Nunca? Mira, esto sale, es como bien entretenido, porque esto sale, por ejemplo, en Isaías 14, ¿ya? Ahí se refleja un poquito cuando habla de Lucifer, que dice, miren, Isaías 14:12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Primer movimiento, cayó, ¿ya? Cortado fuiste por tierra donde tú te deleitabas de las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré. ¿Ya? Segundo movimiento, quería subir. A lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, cayó. Eres hasta el Seol, a los lados del abismo, ¿cierto? ¿Se dieron cuenta de los 2 movimientos? Lucifer quería subir, ¿cierto? Quería enaltecerse.
y quería ser semejante al Altísimo, ¿cierto? Y su resultado fue que fue echado a tierra. Fue, ¿cómo dice? El versículo dice, cortado fuiste, ¿cierto? Y te envié, derribado también dice que fue. Y, por ejemplo, en Ezequiel 28, siguiendo con la misma idea del movimiento, de estos dos movimientos, Ezequiel 28 dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. A causa de tus contradicciones fuiste lleno de iniquidad, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón, ¿cierto? Quería subir, a causa de tu hermosura. Y sigue, ¿cierto? Y después dice, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, lo que nos habla Lucas, ¿cierto? Parte de Lucas 18, habla sobre esto, pues sobre la humildad, ¿cierto? Que el que se pondrá, el que quiere enaltecerse, ¿cierto? Será humillado, y el que quiere ser humilde, ¿cierto? Al final será enaltecido. Eso al final lo que habla Lucas 18 en parte, y es lo que se refleja en esta escena de Satanás, pues. O sea, Satanás quería ser enaltecido, ¿cierto? Quería ponerse a la altura de Jesús, y su resultado fue que siempre bajó. Y esta es una dinámica que se da constantemente en toda la Biblia. Yo fui descubriendo por el otro lado, si hablamos de Jesús, en 1 de Timoteo 3, en 3.16 dice, ya, vamos a seguir con el tema del movimiento, los dos movimientos, mira. E indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Este es al contrario ¿cómo se llama? El ministerio de la iniquidad, Mati, ¿cierto? Donde nace el pecado. Sí, el ministerio de la iniquidad, que nace de Lucifer, ¿cierto? Por otro lado está el ministerio de la piedad, que es el ministerio de Jesús. Dice, e indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, siendo Dios, bajó, se humilló a la carne, ¿cierto? Justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibió arriba en gloria. O sea, Dios que fue humillado en carne, ¿cierto? Al final su resultado fue enaltecido en Dios. Interesante también, es el contrario del proceso de Lucifer. Siguiendo con Cristo, en Filipenses 2, es que tengo muchos versículos. Mira, 2.7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿cierto? Bajó, ¿cierto? Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La misma dinámica, los dos movimientos. A ver, el de Lucas 14 lo voy a saltar para que los chicos puedan hablar. Pero creo que se entiende la dinámica, ¿cierto? Lo mismo me llamó la atención porque en Lucas 18 también habla de los niños. Cuando Jesús bendice a los niños, una parte, ¿cierto? Es interesante porque el reino de los cielos es heredado a los niños o a los que son como niños. Y hace tiempo un pastor también en una prédica me decía, ¿cierto? Los niños en realidad son los primeros que son humildes, son los primeros en perdonar. Cuando los niños se pelean, ¿cierto? Al ratito ya están jugando otra vez, ya se les olvidó, ¿cierto? Se perdonan. Eso es parte importante de la humildad, el perdonar. A mí me cuesta harto, debo decirlo. No soy tan humilde. A ver, ¿qué otro versículo? Igual lo que dice el Dani es súper importante porque como que al final el primer paso para dejar de ser orgulloso es darte cuenta de que eres orgulloso. Así como, sí. Como no taparte los ojos y darte cuenta de que realmente eres alguien imperfecto y que tiene muchas cosas que cambiar.
Lo que decía el Dani me recordaba una relación como bien matemática e inversamente proporcional, como que hay que bajar para poder subir. Claro, Porque si subes, bajas, así. esa es la dinámica. Mira, lo que tú decías igual es importante porque es como lo que pasa con el fariseo y el publicano. Pues el fariseo en ningún momento se da cuenta de que era una persona orgulloso, pese a que él hacía todo bien. O sea, no era una mala persona al final. Él seguía la ley, seguramente era súper correcto, pero en su corazón estaba siendo orgulloso. Y, Ujú. y Jesús también le llama la atención a toda esta casta, ¿cierto? De religiosos. En Mateo 23 les pega el reto. Cuando, a ver, en el versículo... Lo voy a buscar. No, y Juan el Bautista constantemente así como llegaba y se las tiraba, o sea, Sí, po. Mira, aquí como al principio víboras. de 23 dice, refiriéndose a los fariseos y a los escribas, dice, ¿por qué tan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre sus hombros, sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues escuchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, ¿cierto? Para ser oídos. Y aman los primeros asientos de las cenas. También quieren subir, ¿cierto? Las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones de las plazas. Que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, su rango, pues quieren que los llamen por su rango. Ujú. Mientras que por otro lado, ¿cierto? En Santiago 4, hay un versículo donde dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Totalmente de contrario, el mundo inverso creo que le llama la lección. A ver, ¿qué otra cosa me llamó la atención? Ya, con esto termino. Hay un personaje que siempre hablamos así igual mal, que es Nabucodonosor. Siempre como que destacamos que construyó la estatua, que tenía un ego increíble, la quiso hacer toda de oro, mandó a los amigos de Daniel al horno de fuego, después se volvió loquito, ¿cierto? El Señor le dio Un Terian. Sí, se volvió Terian. Andaba ahí creyéndose animal. Pero súper interesante el versículo con que termina Nabucodonosor en Daniel 4. Yo no sé si lo han leído, la Titi. Es pero No brutal. me acuerdo qué dice. Es brutal para esta lección. Miren, se los voy a leer. Daniel 4:34 dice, perdón, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y hacen según su voluntad en el ejército del cielo. Dice en el 36, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. El que puede humillar a los que el que puede humillar a los que andan con soberbia. Eso escribió Nabucodonosor al final de su vida. Amén. Qué linda. Increíble. Entonces, hay una frase que me enseñó, o sea, que una vez se la escuché a un pastor, que dice así, yo la tengo anotada, dice, la humildad es la restauración progresiva de la imagen del Señor. Potente. Es muy potente, la humildad es fundamental para nuestra vida. Totalmente. Y qué lindo es cómo nosotros podemos ver este contraste en esta parábola. Porque empezamos Lucas, ¿cierto? 18 del día y nos hablan de estos dos hombres. Lo que no quiere decir, ¿cierto?, que sean los únicos dos hombres en el escenario, solamente que ellos son los que
a los que se quiere referir la parábola, ¿cierto? Para que saquemos conclusiones. Y uno de ellos sabemos que se considera santo. Fue al templo, fue buscando, ¿cierto?, alabarse delante de Dios y de los hombres. Y el otro se consideraba pecador, ¿cierto? Y fue al templo para confesar su pecado delante de Dios, para suplicar misericordia y obtener ese perdón. Entonces, qué importante es que sepamos que está la diferencia, ¿cierto?, entre este fariseo, entre este publicano. Y específicamente en ese tiempo, el fariseo, ¿por qué lo estaban ocupando en la historia? Porque él representaba el más alto nivel de religiosidad judía. O sea, realmente se le respetaba a esa persona. Y por otro contraste, no era una persona normal, era un publicano. Y el publicano era todo lo contrario, o sea, representaba el nivel más bajo de la escala social judía. Entonces, primero necesitamos este contraste así súper distinto entre los dos, ¿cierto? Y después que nos diéramos cuenta cómo piensa uno y cómo piensa el otro. O sea, estamos viendo, ¿cierto?, que el primero estaba hablando consigo mismo, en su interior. O sea, no estaba siendo audible, ¿cierto? Quizás solamente movía los labios, quizás lo hacía en voz baja, pero posiblemente se estaba dirigiendo a sí mismo. Y quizás hasta no le estaba hablando a Dios. Es posible que él se hubiera apartado a cierta distancia de otros adoradores reunidos en el templo. ¿Por qué? Porque él se sentía demasiado bueno para juntarse con ellos aún en la oración, ¿o no? Él decía, como Dios, te doy gracias, ¿cierto?, por no ser como esas personas. O sea, prácticamente le estaba diciendo a Dios, Dios, debería estar agradecido de tener una persona como yo entre los que han venido a adorarte, porque yo soy incomparablemente superior a esta gente. ¿Se dan cuenta de el nivel de su orgullo? O sea, esto se está llevando, ¿cierto?, al extremo, pero realmente nosotros podemos caer en esto. Y en ese momento él hace la comparación, ¿cierto?, que no soy como este publicano. O sea, entra el publicano en la escena y ocupa ¿cierto?, como para denigrar al publicano y para expresarle igual desprecio hacia él. Entonces, dice este publicano. Y seguramente lo tenía lejos, ¿cierto?, en otro lado. Y cuando el fariseo descubrió la presencia de este hombre, ¿cierto?, que es despreciado por la sociedad, dijo en su oración, ahí está, Señor, un ejemplo de lo que te quiero decir, así como ese despreciado recaudador de impuestos. Me regocijo por no ser como él. A eso se refería, ¿cierto? Y después se empieza a jactar de las cosas que hace. Por ejemplo, ayuna 2 veces. Súper importante. O sea, ¿quién ayuna, quién no ayuna? Qué importante es que tengamos el ayuno en nuestra vida. Pero después, ¿cierto?, de presentar esta lista de los pecados que no era culpable, pasó a enumerar virtudes de las cuales él se enorgullecía. Virtudes que él consideraba que le comprarían la salvación seguramente. Entonces, él se enorgullecía de ayunar, más de lo que requería la ley, obviamente, y de ser más escrupuloso en sus diezmos de lo que demandaba la ley. Como el Dani decía, hacía como que realmente ponían un peso en las personas y ellos se enorgullecían de eso. Parecían creer que finalmente a Dios le agradaba que ellos hicieran ese esfuerzo adicional, un esfuerzo voluntario, un esfuerzo más allá de lo que requiere el deber, ¿cierto? Y, ¿cierto?, lejos del fariseo y de los demás adoradores seguramente, porque él sabe que lo miran mal. Hay una persona que no quiere molestar. Y aquí me empieza a dar un poquito de pena porque siento que a veces somos tan como que somos tanta piedra de tropiezo en el ministerio de Dios. Y empieza, ¿cierto?, a orar este publicano. Levanta los ojos, ¿cierto?, por lo menos una vez para orar, pero realmente él se golpea el pecho. ¿Por qué? Porque testifica una sinceridad en sus palabras. Él da una expresión de un sentimiento de pequeñez, porque se siente pequeño. Se siente indigno aún de orar, pero realmente lo necesita, entonces se impulsa a hacerlo. Y es justificado gracias a eso.
O sea, es aceptado por Dios, es declarado justo delante de Él, aun cuando el fariseo creía que era justo, pero Dios no lo consideraba así. El publicano se sentía pecador, y ese reconocimiento abrió el camino para que Dios lo declarara sin pecado. Entonces, finalmente fue un pecador justificado por la misericordia divina. Miren lo que hablábamos sobre esa relación, ¿cierto?, inversa. Y la diferencia estaba en la actitud de los dos para consigo mismo y para con Dios. El fariseo finalmente se descalificó a sí mismo, ¿cierto? No se puede recibir misericordia y gracia de Dios si no la necesitas. Ese engreimiento cerró la puerta de su corazón a las corrientes del amor divino que producen gozo, paz, ¿cierto?, en el publicano. Y esta oración del fariseo no puede ser aceptada por Dios porque no está acompañada por los méritos de Jesucristo. Él se enaltece, ¿cierto? Este es el origen de la lucha entre el orgullo y la humildad. Es esta raíz misma entre el bien y el mal. ¿Y con qué quiero terminar? Es súper fácil, la verdad, ser el fariseo. Es súper fácil ver cómo se equivocan los demás, porque, no sé, está en nuestra naturaleza, cómo justificarnos con la persona que tenemos al lado. Y mi recomendación es que cuando digamos, oye, esta persona tiene tal cosa, quizás estamos proyectando algo que en nosotros también estamos faltando. Entonces, dejemos de mirar el error ajeno, empecemos a mirar, ¿cierto?, nuestros errores. Sé que es difícil, sé que va a ser complejo porque a uno no le gusta, ¿cierto?, admitir sus errores, pero es necesario, porque el Señor quiere cambiar tu vida, pero no la puede cambiar si tú no lo dejas. Así que eso quería como hablar sobre la parábola del fariseo al publicano y agregar que escuchen la canción de Balibán, muy buena. Todo el rato pensé en la canción de Balibán cuando estaba estudiando. Oye, ¿puedo decir dos cositas? No. No, ya, hablé mucho. No, cortito. Que tips, el publicano, como dijo la Titi, era como lo más bajo de la sociedad, no porque fuera pobre, sino que porque era un traidor de la patria. Porque generalmente los publicanos que se conocen eran recaudadores de impuestos, eran mismos judíos que trabajaban para los romanos. Y lo otro que me parece bonito de esta lección es que entonces aún así, hoy día son doblemente traidores porque son republicanos. No. Tengo muchos sueños, estoy tirando chistes ya malos. Sí. Oye, y lo otro que me gusta es que Jesús tampoco condena al fariseo, porque no termina su historia, porque dice que el publicano fue justificado antes que el otro. O sea que el otro todavía queda como incierto, pero no condenado. Interesante eso. No se sabe lo que pasa. No. Es como el hijo pródigo. ¿Qué pasa con el hermano? Claro, lo mismo. Estaba buscando la palabra que ocupa la parábola. La busqué en hebreo, ¿ya? Porque ustedes saben que Proverbios 6:16 dice que hay 6 cosas que aborrece Dios y aún de estas 5 detesta. ¿Cuáles son? A ver, ¿se la saben o no? La primera, ¿qué pasó? No, perdón. El orgullo. Sí, los ojos altivos es la primera de las la cosas. lujuria. Me llama la atención, ¿no? Porque dice el orden es, hay 5 cosas que aborrece Jehová y aún de estas 6 detesta, como que dice 5 y después 6, como que la dobla la apuesta. Y dice, en primer lugar, los ojos altivos. Bueno, primero es interesante partir con la idea de que Dios siente odio por algo, entendiendo que el autor quiere describir un sentimiento de Dios que no lo comprende, que se asemeja al odio humano, que es lo que experimentamos nosotros como odio. Entonces dice, de esto, lo primero son los ojos altivos. ¿Y saben cómo es la palabra? Es saná. Saná. Y significa lo mismo que Satán. Significa enemigo, contrario. Y orgullo. También significa odio, loco. Odio. Interesante. Orgullo y odio son intercambiables en la Biblia, no lo sabía. Ahora lo descubrí estudiando esto. Entonces me llama la atención de que
para Dios esto sea un extremo tan malo, que es algo que Él aborrece, ¿no? Siente odio. Entonces quería llevarles a reflexionar en el hecho de que una persona orgullosa siempre va a tener tendencia de ser enemigo. Sé que eso está siendo como poético lo que digo, ¿no? Así como Satán, Sana, significan lo mismo, pero en una persona orgullosa, en la práctica, la tendencia de una persona orgullosa es ser tu enemigo, porque la tendencia de una persona humilde es ser tu aliado, es ser alguien que te va a ayudar, ocupar la herramienta del altruismo para intentar ayudarte o sanear, ¿no? No así el orgulloso. El orgulloso de ninguna forma va a buscar limar asperezas, de ninguna forma corregir conductas y de ninguna forma, aún así menos, pedir perdón, por ejemplo. Entonces, potencialmente una persona orgullosa es tu enemigo. Y quería decir algo que complementa algo que dijo el Dani, porque justo yo terminé el verso 14, pero justo después dice, y le traían los niños, justo en el 15 dice, y le traían los niños, se sentaban en sus piernas y él los bendecía. Sí. Y se refería, y después se refiere a ellos, ¿no? Dice, de estos es el reino de los cielos. Estaba hablando de los humildes. Entonces ahora vienen los niños. Y es raro porque la humildad de los niños es parcial, no es completa. El niño es egoísta. El niño hace todo para sí mismo y espera de los otros para sí. Porque es alguien que necesita. Por ejemplo, un niño recién nacido es completamente egoísta. No puede comer, no puede limpiarse. Entonces, el papá es el que lo limpia, los papás son los que lo alimentan. Entonces, completamente egoísta en su práctica, en la práctica. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Scott Adams, que murió hace 2 meses, 3 meses, que era conocido él por hacer unos diseños, unas caricaturas en los periódicos, pero el tipo era filósofo, era muy capo. Se lo recomiendo si les gusta escuchar a gente inteligente. Scott Adams murió de cáncer hace poquito. Y él dice una frase súper profunda acerca del orgullo y la humildad. Él dice que el niño nace como la lección de la vida. La lección importante de la vida, de principio a fin, es que un niño nace como un ser egoísta, que necesita de todo. Y empieza a desarrollarse, a aprender para que los otros no hagan para él, sino que él pueda hacer para otros. Entonces empieza a desarrollar la humildad y a eliminar el egoísmo en su vida. Para cuando termina tu ciclo de vida, se da toda la vuelta, ¿no? Tú terminas en una cama, siendo atendido, pero habiendo entregado toda tu vida para los que descienden de ti. Entonces partes tu vida siendo egoísta y terminas yéndote a la muerte sin nada en un acto de completa abnegación, diste toda tu vida para ahora los que vienen. Entonces esa es la gran lección de la vida. Nacemos egoístas, pero debemos morir humildes. Y bueno, los filósofos dicen eso, que hay una sola cosa que nos equipara a todos como seres humanos, que es la muerte, ¿no? El chileno más chistoso dice ir al baño, ¿no? Todos vamos al baño de la misma forma. No lo sé. Pero bueno, los filósofos dicen que es la muerte. Hay algo que nos equipara a todos y es la muerte. Quiero terminar con esto. Hay un libro que se llama De bien a genial, de good to greater, así como de ser bueno a ser el mejor. Así lo voy a traducir, ¿ya? De ser bueno a ser el mejor. Este lo escribió Jim Collins. Y él es como estos libros de liderazgo, ¿no? Donde compara a las personas por nivel y dice que los niveles más humildes, o sea, el nivel número 5 del liderazgo, son las personas que tienen mayor éxito y que nadie sabe. O sea, no necesita ser arrogante ni ser orgulloso, ¿no? para que todos vean tu éxito, sino que los que más socavados tienen su ego, o vamos a decir los que son más humildes, tienen mayor éxito, y nadie lo sabe. Por ejemplo, habla de un caso de Darwin Smith, que es el dueño de Kimberly Clark, de la compañía Kimberly Clark. Y el tipo
de los que él evaluaba, ¿no? Era el que tenía más retorno y nadie sabía. Entonces después mostró un ejemplo histórico, muestra él en su libro un ejemplo histórico de Yang Yuan, el emperador de China, que tenía una ambición desmedida, proyectos faraónicos, y al final su dinastía cae por la culpa de él, por su culpa. La dinastía que llevaba un tiempo cae por su culpa. También habla de, Juan de Inglaterra, habla de un par más. Y después compara, ¿no? Terminan como destruyéndose a sí mismos, ¿no? Eso es lo que hace el orgullo. Sí, así es. Así como Chile y su pasado al mundial. Y después los compara con las personas que fueron exitosas en Estados Unidos, ¿no? Como Abraham Lincoln, que era bien humilde y fue el que transformó finalmente Estados Unidos. Yo quiero hablar un poco de Jesús para terminar, pero quería comentarle, en este libro, ¿no? Hay estudios, hay unos estudios hechos por Banker y Levy que demuestran que la humildad se valora a muchas personas. Le llamaban la humildad al aceite social, a la humildad. Mejora las relaciones interpersonales, son más simétricas, equitativas y duraderas, y aumenta la empatía, la tolerancia y la satisfacción vital, y reduce estrés y ansiedad. En el 2021 se hizo un estudio a 1000 participantes que decía que la humildad favorece intelectualmente. Bueno, a mí me ha favorecido intelectualmente porque tengo que andar pidiendo ayuda a mis compañeros que son todos unos capos. Me humillo a mí mismo para tener mejores notas. La otra vez escuchaba un tipo, porque me gusta en YouTube escuchar lo que estudian, no sé, postdoctorado, maestría, cómo estudian, todas esas cosas. Qué es lo que hacen, se sacan buenas notas. Y no me acuerdo, hace unos años me dio risa, él decía, sean chupamedia con los profes. Les va a servir toda la universidad y nadie lo va a recordar. A nadie le va a importar después cuando egrese. Sean chupamedia con los profes. Un ejemplo que hasta el día dice, el liderazgo... en una revista que se llama Journal of Personality and Social Psychology, en el 2025 se hizo un estudio a más de 72.000 personas, y fue un estudio que duró 14 años y demostraba que el orgullo extremo, o sea el narcisismo, genera un círculo vicioso, genera una exclusión social, relaciones tóxicas, ansiedad, depresión y peor salud mental. El narcisismo vulnerable se asocia directamente con la baja autoestima y problemas emocionales. Entonces, quería hablar de Jesús, en donde él se muestra como el mayor humilde. En el Medio Oriente los pies son lo más sucio, en la parte más sucia, la que toca el suelo. Y Jesús viene al planeta Tierra y le lava los pies a los discípulos, y no solo eso, sino que se humilla aún más. Ahí en esa lección, cuando él lava los pies, dice, no, ustedes no vinieron para ser servidos, sino para servir. Y en Filipenses 2, Pablo ocupa este lindo poema diciendo que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó a ser siendo Dios, no escatimó ser como Dios, algo que aferrarse, me gusta esa frase, sino que se despoja de sí mismo, humillándose hasta la muerte, y a la muerte de cruz, para que en su nombre se doble toda rodilla. Imagínate el poder de la humillación extrema de Jesucristo. Hace que sea exaltado en la cruz. Oye, quería me meto entre medio. Mira, hay cosas, es re importante esto, porque nosotros sabemos que cuando una idea se menciona en la Biblia, o sea, que la dice Jesús, siempre es importante, ¿cierto? Cuando la menciona 2 veces es muy importante, y cuando se menciona 3 veces es fundamental, trascendental. Y la idea de que el que será humillado va a ser exaltado se menciona 3 veces por Jesús. En Lucas 18, que lo leímos, ¿cierto? Otra se menciona en Lucas 14, en el capítulo cuando Jesús habla sobre las bodas, a los convidados de las bodas, que dice, el que se sienta adelante se va a ir para atrás, y el que se sienta atrás, el que invita lo va a llevar hacia adelante. Es bien interesante eso. Termina con la misma frase que en Lucas 18, y el otro es Mateo 23, cuando reta a los fariseos, ¿cierto? Les llama la atención, también termina con la misma frase: los que son humillados serán exaltados. Y lo que hablaba el Mati recién sobre el lavado de los pies, también es muy cierto, porque Jesús mantiene la misma idea en Lucas 22, versículo 24 en adelante, cuando habla sobre el servicio.
que dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, ¿cierto? ¿Quién se iba a sentar a la izquierda, a la derecha? Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor que se sienta en la mesa? O sea, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y después, ¿cierto? Les lava los pies y está ahí toda la dinámica de no me lavarán los pies. Y todo el tema ese. Muy bueno. Es buena esa conversación porque viene justo después de cuando los apóstoles se piden, la mamá de los apóstoles dice, dile que mis hijos se puedan sentar al lado tuyo en el trono. Entonces Jesús dice, mira, pueden comer de la comida que yo como, beber del vino que yo, pero no sé, sentarse conmigo yo no los doy, le dice. Como que eso es suficiente. Bueno, y él estaba hablando de la exaltación en el servicio y el sacrificio. Y los otros estaban pensando en sentarse en el trono en el cielo, como Satanás. Así es, tipo, orgullosos hasta el final. Me imagino la mente de Jesús, así como, no han entendido nada. Sí. Y ojo, otro dato. Por ejemplo, habían como Pedro, ¿cierto? Pedro era abiertamente orgulloso, porque él quería así ser exaltado, estar como a la derecha, siempre al lado de Jesús. Pero Judas era aparentemente humilde, pero era orgullosamente disimulado. Entonces, ojo ahí con ¿cómo se llama eso? Como la humildad. Las apariencias más que nada. Sí, pero tiene un nombre específico, no lo recuerdo ahora. Pero ojo con eso, porque es como una humildad falsa. No sé, pero bueno, hay que aprender de los discípulos con todo esto de la humildad y el orgullo, es como bien complejo. Sí, cuidadito. Adelante busqué el significado, no te lo había dicho, pero sí, pavoreando era de los pavos reales. Sí, pues. Pavus en latín. Cuidadito, porque es fácil guardar las apariencias, por algo mucha gente lo hace. Lo difícil es que se cambie lo de adentro. Elena de White, en El deseo de toda la gente, dice, Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracterizaba por la dignidad y ostentación terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas estas distinciones. Se ve a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes, mutuamente cercanos, sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal. Allí todos se encuentran como almas compradas por la sangre de Jesús, y todos por igual subordinados al ser que los redimió para Dios. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unidad con Cristo. El Señor de gloria queda satisfecho con los que son mansos y humildes de corazón. Amén. Amén. Para ese va a ser los cielos, para los humildes. Que el Señor nos bendiga con humildad. Estamos terminando el podcast. Agradezco el Dani y a la Titi, como siempre, a ustedes su audiencia. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube, y se postea el podcast en Spotify y en iVoox igual. Así que síganos en Spotify, por favor, y si quieren pueden dejarnos saluditos o algún comentario. ¿Qué les pareció a ustedes la lección? ¿Han tenido algún evento así? ¿Qué tan orgullosos son? Del 1 al 10. Escala. Van a poner 11, de puro orgullo. 11, del 1 al 10. ¿Qué tan orgulloso eres? Y eso, ¿cómo se llama la lección, Titi, esta otra semana? El rol de la Biblia. El rol de la Biblia. Muy bien, estamos finalizando. Les recuerdo que ustedes se todos los días, llegar con muy buena disposición y con algún sanguchito. En Chile tomamos tecito en la mañana. Ya me acordé cómo se decía la palabra. Falsa modestia. Falsa modestia. Sí, falsa modestia. Cuidarse de las falsas modestias y lleguen honestamente modestos el sábado mañana. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao.